Bueno, vamos a empezar la tarde con una sesión para decir que es verdad que existe y ha existido una evolución importantísima de nuestros equipos de hemodiálisis de antes a lo que ha pasado ahora. Tenemos biosensores, tenemos biocontroles, tenemos máquinas súper modernas. Hemos pasado de eso, han evolucionado también nuestros equipos de accesos vasculares, nuestras fístulas y todo. Pero ¿qué ha pasado con el tratamiento de nuestros pacientes? Pues seguimos y prácticamente esto es una realidad a día de hoy, esto pasa a diario con nuestros pacientes y aún en estos 15 años, creo yo, que hemos podido evolucionar con algunas cosas con esto, pero nos queda mucho camino aún. Entonces, voy a intentar resumir estos 15 años de estudio de farmacéuticas y de fármacos en 15 minutos que me ha dado el doctor Reque para poder hablar. Vamos a hablar primero de la hiperfosforemia. Como todos sabéis, a partir de un estadio 3 de enfermedad renal existe una elevación de lo que es el fósforo y ni que hablar de nuestros pacientes en diálisis. Numerosos estudios han mostrado que esto está muy relacionado con la mortalidad, como vamos a ver un poco más adelante. En cuanto a la absorción del fósforo, todos conocemos que la absorción del fósforo puede ser, se da por dos mecanismos, un mecanismo transcelular a nivel intestinal y un mecanismo que es paracelular, que es un mecanismo pasivo. Todo esto importante porque muchas investigaciones se están centrando en estos receptores paracelulares para poder desarrollar nuevas moléculas que nos ayuden a combatir el fósforo en estos pacientes. Pero ¿por qué vamos a tratar a estos pacientes? Primero, vemos que es un gran problema porque el aumento de la mortalidad de estos pacientes con hiperfosforemia ya se ha visto en numerosas publicaciones que pacientes asocian con un fósforo por arriba de 5, asocian un incremento de la mortalidad y por cualquier causa cardiovascular. Y el disminuir esos valores de fósforo a valores normales según nuestras guías o según qué guía utilicemos, pues hace que reduzca o que se incremente la supervivencia de nuestros pacientes en diálisis. Según nuestras guías y según ensayos epidemiológicos, existe hasta un 75%, hasta un 70%, perdón, de pacientes en hemodiálisis que pueden presentar hiperpotasemia en algún momento. Entonces, sí que es un problema muy prevalente en nuestras unidades y todos hemos tenido pacientes en hemodiálisis con hiperfosforemias rebeldes y que nos cuesta tratar, ¿no? Y según el estudio DOPS que todos conocemos, pues a lo mejor hasta el 35% de estos pacientes tenían un fósforo más de 5,5. Y nuestras guías, ¿qué dicen nuestras guías? Pues hablan sobre la eficacia, sobre la dieta. Todos sabemos que en los últimos años esto ha cambiado porque la dieta ya no es el gran pilar que teníamos nosotros y que todo el tiempo andábamos hablando de dieta a nuestros pacientes, sabiendo que eso además es un reto con nuestros pacientes. No sé si alguna vez se han puesto a hacer dietarios con sus pacientes. Estamos 30 minutos intentando saber qué es lo que le produce la hiperfosforemia y aún así muchas veces no logramos conseguirlo. Y es un reto para el paciente por las interminables listas que luego tenemos de medicaciones, de tratamientos y de alimentos que prohibimos a los pacientes. Eso ha ido cambiando en los últimos años y de hecho hay varios estudios que muestran que un menor aporte proteico provoca una hipoalbuminemia y probablemente desnutrición en estos pacientes, incrementando la mortalidad de nuestros pacientes, con lo cual ya no es una medida que podríamos decir que es del todo correcta. Los pilares del tratamiento, como todos saben, pues es la dieta, uno de los pilares sobre los que podemos trabajar. Otro es la diálisis, con lo que nosotros hacemos todos los días, y otro pues los fármacos. Y dentro de los fármacos pues vamos a clasificarlos, como todos saben, en cálcicos, no cálcicos, y vamos a ver unas nuevas moléculas. Las nuevas moléculas pues solo las voy a nombrar, están en vías de desarrollo, hay algunas que sí que están en el mercado, sobre todo en el mercado americano, pero aún creo que nos faltan algunos años para que lleguen a España. En cuanto a los no cálcicos, aquellos que nosotros podemos disponer del mercado, pues vamos a hablar sobre todo de medicamentos como por ejemplo el Belforo de última introducción y también de medicamentos que aportan algún otro beneficio aparte de su valor quelante, ¿no? Estos nuevos quelantes, como habíamos dicho, resumiendo los mecanismos por los cuales se absorbe el fósforo, actúan sobre todo a nivel de estos transportadores paracelulares, entre ellos nada más nombrar el tenapanor, que está en vías de desarrollo y además ya está comercializado en Estados Unidos.
¿Qué pasa? Podemos bloquear a nivel pasivo los canales y con eso, pues probablemente incluso con el desarrollo de nanotecnología, se van a desarrollar en el futuro nuevos medicamentos que puedan ayudarnos a la absorción, sobre todo a nivel de absorción intestinal. En cuanto al Belforo, pues presentar nada más dos evidencias que este medicamento, sobre todo un gran problema que tenemos en estos pacientes es la polifarmacia. Tenemos pacientes con quelantes que llevan hasta 10 o 15 pastillas al día. ¿Qué es lo que hemos conseguido con estos nuevos quelantes? Pues probablemente reducir ese número de medicaciones. Según estos ensayos, hemos logrado reducir, e incluso en monoterapia, reducir el número de comprimidos que los pacientes toman al día. Otro ensayo con más de 800 pacientes que hemos visto los mismos resultados, una reducción prácticamente de 10 pastillas a casi 5 pastillas diarias. Y además, una cosa de la práctica diaria, pues probablemente estos pacientes tienen un aporte beneficioso con el aporte de hierro y además podemos beneficiarnos, y lo veo en la práctica clínica, de alguno de sus efectos secundarios. Muchos pacientes tienen problema de tránsito intestinal y que nos ayudan algunos pacientes, como el estreñimiento es una causa muy frecuente de consulta en pacientes en hemodiálisis. Vamos a pasar al potasio, así rápidamente vamos a hablar del potasio, decir que en los últimos años es un gran enemigo. Desde el año 59 ya vemos que existe hiperpotasemia en nuestros pacientes, pero como podemos ver en esta búsqueda, vemos que en los últimos años es donde se ha vuelto a intentar estudiar moléculas para poder tratar esta complicación en nuestros pacientes. ¿Qué pasa con el potasio en la diálisis? Muchas veces lo tenemos o queremos ocultarlo, no queremos verlo, o probablemente lo escondemos de nuestros pacientes. Cuando nos llega nuestra analítica, decimos, este potasio tampoco está tan mal, y lo dejamos pasar. O probablemente escondemos nuestras cosas, ¿no? Los pacientes decimos, bueno, siempre ha estado igual, ¿no? Y dejamos el potasio muchas veces sin tratar. Entonces, ¿por qué tratarlo? Y si es muy frecuente. Es bastante frecuente, ya varios estudios epidemiológicos han mostrado que la incidencia de la hiperpotasemia en estos pacientes en diálisis es mayor incluso del 16%. ¿Por qué va a ser importante tratarlo? Al igual que el fósforo, muchos estudios sobre mortalidad han mostrado que los pacientes con potasios por arriba de 5 incrementaban la muerte por todas las causas. También pacientes con insuficiencia cardíaca o pacientes a los cuales, como veremos más adelante, se les ha retirado terapias como IECAS o ARA2. ¿Por qué tratarlo? También porque en nuestros pacientes, sobre todo en hemodiálisis, hemos visto que esta hiperpotasemia es recurrente. Nuestro paciente, cada vez que viene a diálisis, está hiperpotasémico, con lo cual el riesgo de ese paciente es constante. ¿Qué hacemos nosotros con el potasio todos los días? Pues ni qué hablar de la dieta. ¿Quién no ha dado recomendaciones a sus pacientes sobre dieta, sobre esto puedes comer, esto no puedes comer? Pero no debe ser muy fácil adherirse a una de esas dietas que nosotros damos. De hecho, muchas publicaciones ya comentan que son dietas muy restrictivas y probablemente ni siquiera cardiosaludables. ¿Qué pasa con los fármacos? Casi gran parte de nuestros pacientes pluripatológicos, insuficiencia cardíaca, y cada vez más vemos pacientes con fármacos concomitantes que además han demostrado beneficio en este tipo de pacientes, que nos obligan muchas veces o en años anteriores a disminuir o a retirar estos fármacos por el riesgo de hiperpotasemia o por el temor que le tenemos a la hiperpotasemia. Los quelantes, lo típico, nuestras resinas de intercambio, que poca evidencia científica tienen, poca efectividad y además muchas veces efectos secundarios importantes en nuestros pacientes. Probablemente en algún ensayo ni siquiera el 40% de los pacientes se toma ese quelante, ¿no? Sobre todo por intolerancia digestiva. Entonces, ante este escenario, pues existen nuevas moléculas que se han desarrollado en los últimos años que han mejorado muchísimo la adherencia, han mejorado los efectos secundarios, mayor efectividad y que incluso podemos utilizarlas en urgencias como vemos en varios algoritmos, ¿no?
Esta es una de las típicas listas que presentamos a nuestros pacientes de potasio para decirle esto debes comer, esto no, pero luego de leerse todo esto, nuestro paciente y nosotros quedaremos igual, ¿no? ¿Qué pasa con la inhibición del sistema renina-angiotensina? Pues sabemos que el dar ARAs o IECAS a nuestros pacientes se ha asociado a reducción de los acontecimientos cardiovasculares. Entonces, probablemente la solución no esté en retirar estos fármacos, sino en tratar las complicaciones que haya, por ejemplo, la hiperpotasemia. Las nuevas moléculas, como todos conocéis, la fórmula del Lokelma, ciclosilicato de sodio circonio, es un intercambiador intestinal de potasio, tiene una alta afinidad por el calcio. Problemas, a veces, pues sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca, en algunos pacientes puede esa sobrecarga de sodio, porque recordemos que la molécula tiene una base de sodio, pues puede hacer que los pacientes retengan, o pacientes con insuficiencia cardíaca, síndrome cardiorrenal, también puede hacer que los pacientes tengan mucho más retención hídrica. Recordar que es radiopaco, que puede salir en muchas radiografías o TACs que nosotros hacemos. Y el ensayo pues, más importante y el ensayo pivotal de este fármaco ha sido el Dialyze, ¿no? Como todos conocemos, que ha mostrado la efectividad de este fármaco. El segundo representante de este grupo es el Veltasa. El Veltasa, el patirómero, es un fármaco que controla los niveles del potasio sin el problema que nos mostraba el Lokelma, ¿no? Que es la sobrecarga de sodio. Las moléculas son mucho más grandes, con lo cual se distribuyen a nivel intestinal y actúan a nivel del colon, con lo cual tampoco son absorbidas y se ve que en pacientes en hemodiálisis se encuentran estas moléculas en las heces de los pacientes intactas, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Es un polímero de intercambio que no se va a absorber y se intercambia potasio por calcio, ¿no? Esto lo que va a hacer es reducir la concentración de potasio libre en el lumen del colon y va a reducir los niveles de potasio sérico. Varios ensayos clínicos, de entre ellos también hemos participado en alguno que probablemente con el equipo de investigación del Dr. Gorris, que probablemente salga igual en los próximos meses. Ensayos clínicos que han apoyado el uso del Veltasa en pacientes en hemodiálisis y sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay infinidad de literatura para pacientes con insuficiencia cardíaca y tratamiento con IECAS o ARA2, ¿no? Y para terminar, pues vamos a hablar de otro gran pilar y gran problema de nuestros pacientes, que es el prurito, ¿no? El prurito en nuestros pacientes es una cosa muy común. De hecho, vemos que en el DOPS estos pacientes podían llegar a tener, incluso en cortes japonesas, más del 40 o 50% de nuestros pacientes en hemodiálisis tienen algún grado de prurito. El prurito se ha relacionado en los pacientes interfiere en muchas esferas de la vida del paciente. Nuestros pacientes tienen mala calidad de sueño, reducen la calidad de vida de estos pacientes, reduce incluso la esfera sexual del paciente, hay un mayor riesgo de la mortalidad e incluso depresión en nuestros pacientes. Sin tampoco tener en cuenta los costes sanitarios que conlleva el que nuestros pacientes estén polimedicados para el prurito y probablemente con fármacos que sean inefectivos. El prurito, como vemos en este ensayo, es infradiagnosticado. Yo quisiera saber cuando pasamos visita por sala de diálisis, ¿cuántos de nosotros preguntamos cómo está? ¿Qué tal la atención? ¿Qué tal la comida? ¿Cómo está comiendo? ¿Qué pastillas está tomando? ¿Alguien se ha puesto a buscar activamente, señor, usted tiene prurito? ¿Le pica? ¿Cada cuánto le pica? ¿El picor le produce algún problema en el sueño? ¿Le produce un problema con su vida? Probablemente menos de lo que nosotros pensamos. De hecho, se ha hecho un estudio en la Semana del Prurito también con nefrólogos españoles y hemos visto que este problema está muy infradiagnosticado. Este es un artículo del doctor Molina que explica muy bien la fisiopatología del prurito, que es bastante recomendable. No me voy a parar en él para explicar la fisiopatología, os recomiendo que leáis este artículo y sobre todo centrarme en estos receptores, que van a ser los receptores que han hecho el desarrollo de una nueva molécula para tratar el prurito.
¿Qué es lo que hacemos normalmente nosotros, ¿no? Desde hace más de 10, 15 años, ¿qué es lo que hacíamos cuando el paciente tenía prurito? Bueno, lo primero, antihistamínicos. ¿Cuántos de nosotros no hemos recetado antihistamínicos a los pacientes? Pues es muy poco efectivo. ¿Cuántos hemos recetado cremas, emolientes y demás? Pero casi nunca esos tratamientos llegan a ser efectivos en estos pacientes. Entonces, probablemente nos quedamos en que si no tenemos más noticias del paciente, no indagamos, debe ser que el paciente está bien, ¿no? Hay que hacer una búsqueda activa del prurito en estos pacientes. A razón de eso, en el grupo de prurito asociado a enfermedad renal crónica, nace este documento de consenso que dice que deberíamos hacer un cribado activo a todos nuestros pacientes cuando pasamos visita. Deberíamos preguntarle si ha tenido prurito en las últimas 4 semanas y identificar si es que no es secundario a otra causa, ¿no? Si es una causa hepática, una enfermedad sistémica o cualquier otro tipo de prurito. Realmente el prurito de enfermedad renal es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Si no encontramos ninguno de eso, ninguna de esas patologías, considerar que es relacionado con la diálisis. Realizar los cuestionarios de prurito que vosotros conocéis, escalas para preguntar al paciente si tiene prurito, cuánto le pica, si no. Si tuviera un puntaje mayor de 4 o en el SAT un estadio B o C, considerarlo como si es prurito moderado a grave. ¿Qué hacer con él? Ya en este documento de consenso tenemos esta nueva molécula que es la difecefalina intravenosa como primera elección, intentando para una segunda tanda de medicación, pues la gabapentina, mirtazapina, lo que nosotros utilizábamos en el pasado, y considerar solamente en el prurito refractario los rayos UVA. ¿Qué es esta molécula? Esta molécula es una molécula hidrófila sintética que como beneficios pues no se absorbe, tiene baja penetración a nivel del sistema nervioso central, con lo cual pues puede mejorar el prurito de nuestros pacientes, intentando evitar los efectos secundarios que tienen nuestras otras moléculas. Los ensayos pivotales que han impulsado esta molécula, los grandes ensayos, el CALM 1 y 2, que han demostrado primero la tolerabilidad de estas moléculas, la eficacia en el prurito y la disminución ya en más de 3 puntos en estas escalas de prurito, ya vistas desde la semana 2 del tratamiento. Asimismo, con el grupo del doctor Gorris también se está participando en un ensayo clínico en una molécula oral para este tratamiento, que de hecho ya ha cerrado, estamos esperando los resultados, y esta es una molécula intravenosa. Aún creo que nos queda todavía bastante tiempo para ver la molécula oral, pero es muy probable que hasta final de año podamos contar con esta molécula ya en el mercado español. El abstract del ensayo CALM, para decir que a las 12 semanas en el grupo de difeliquefalin había ya una disminución de más del 49% de la intensidad del prurito en estos pacientes. ¿Cómo se va a administrar? Pues intravenoso, igual que gran parte de nuestros fármacos en la diálisis. Postdiálisis a una dosis de 0,5 miligramos kilogramo de peso, intravenoso en las sesiones de diálisis, y eso se ha visto que reduce hasta un 70-80% la concentración del fármaco y es efectivo en nuestros pacientes.